Buenos días a todos. Pueden tener muchas visitas hoy. Bienvenidos a este servicio. Estamos en octubre, empezamos una serie de predicaciones en el libro de Apocalipsis. Entonces seguimos en este libro hoy. Un ministro esperaba en la fila para que llenaran la gasolina de su auto justo antes de un largo fin de semana festivo. El asistente trabajó rápidamente, pero había muchos antes delante del pastor o ministro. Y finalmente el asistente le hizo señas hacia una bomba vacía. Reverendo, dijo el joven, lamento mucho el retraso. Parece que como si todos esperaban hasta el último minuto para prepararse para un largo viaje. El ministro se rió entre dientes y dijo, sé lo que me dices, es lo mismo en mi profesión. Así es, ¿no? Hay mucha gente que tiene la oportunidad de poner su fe en Jesús, pero dicen cosas como, quiero esperar porque necesito cambiar muchas cosas en mi vida antes. O simplemente voy a esperar. Voy a disfrutar mi vida ya que esté viejito, entonces lo pensaré. En Hechos 26, leemos acerca de la ocasión en que Pablo habló frente al rey Agripa. El Espíritu Santo reveló a Pablo que el rey Agripa entendía que los profetas y Moisés habían anunciado que Cristo iba a padecer y resucitar de la muerte para darnos la vida eterna. Y le dice en Hechos 26, 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Su respuesta es uno de los más tristes versículos en la Biblia. Es lo que vamos a ver en el estudio de varones la próxima semana. Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Parecía muy interesado en el discurso de Pablo, pero al final no creyó. ¿Y qué pasará con los habitantes de la tierra hacia el final de la gran tribulación, los 7 años de tribulación? ¿Tendrán oportunidad de salvación? ¿Creerán? Pues seguimos nuestro estudio en Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14. En capítulo 13 estudiamos cómo el diablo levantó el anticristo y el falso profeta. La tarea del falso profeta era convencer a todos a adorar a la imagen de la bestia o el anticristo, para que recibieran la marca 666 de la bestia en sus frentes o en sus manos. Si no tienen esta marca, van a ser perseguidos, asesinados. Termina capítulo 13 así. Pero el capítulo 14 empieza con un cuadro de Jesús al final de la tribulación, cuando vence a Satanás y sus seguidores en el monte de Sión, en Jerusalén, donde los cristianos vamos a reinar con él por 1000 años. Con él también están los, ¿se acuerdan? 144,000 judíos, varones, vírgenes, que fueron protegidos por Dios durante los 7 años de la tribulación. Jesús va a vencer a Satanás en la batalla de Armagedón y los 144,000 van a sobrevivir la tribulación porque fueron sellados y protegidos por Dios durante ese periodo. ¿Y cuál fue la tarea de los 144,000 durante la tribulación? Justamente después de explicar de los 144,000 se forman de 12,000 judíos de cada uno de los 12 tribus de Israel. Apocalipsis 7, 9 y 10 dicen. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero,
vestidos de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Entonces los 144,000 predican el evangelio durante la tribulación. Y una gran multitud, la cual nadie podía contar, pone su fe en Jesús. ¿Se acuerdan de otras 2 personas que también comparten el evangelio durante el tiempo de tribulación, pero nada más 3 años y medio? ¿Se acuerdan? Los 2 testigos. Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen o predican por 1270 días, 60 días, 3 años y medio, vestidos de cilicio. Entonces tenemos 144,000 predicando el evangelio durante los 7 años de la tribulación. Los 2 testigos predicando el evangelio durante la primera mitad de la tribulación. ¿Y qué vimos la semana pasada? Apocalipsis 14:6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía evangelio eterno. Es la única vez en la Biblia que dice evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, el evangelio está siendo predicado durante la tribulación y mucha gente está poniendo su fe en Jesús. Así empezamos nuestro estudio de hoy. Vamos a buscar Apocalipsis 14 y leemos versículos 8 al 13 hoy. Próxima semana terminamos este capítulo, pero vamos a ver 8 a 13 hoy. Y dice así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones de vino del furor de su fornicación. Y al tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre, de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por este pasaje. Gracias por lo que podemos aprender de esto hoy. Señor, pido, Señor, que si una persona aquí que está esperando de poner su fe en ti, Señor, que puedan hacerlo hoy y pueden tomar esa decisión, la más importante de su vida. Te damos gracias, Señor, y ayúdame, Señor, con mi español, que fluya y que pueda entender lo que tú me has enseñado en esta semana. Te doy gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces empezamos con el versículo 8. Dice, otro ángel le siguió. Entonces, distinto al ángel que predica el evangelio. Diciendo, ha caído. 2 veces está hablando de bajo condenación. ¿Qué? Babilonia, la gran ciudad. Un contraste grande entre el ángel que está predicando el evangelio antes y ahora otro ángel pronunciando juicio contra Babilonia, la gran ciudad. Y su destrucción va a ser rápida. Jeremías 51:8 dice, en un momento o de repente cayó Babilonia y se despedazó. Más adelante en Apocalipsis, en capítulo 18, versículo 10, describe con detalle cómo Babilonia va a caer. Y dice,
Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, es literalmente una hora, vino tu juicio. Entonces la gran ciudad Babilonia va a caer bajo condenación. Y tenemos que contestar la pregunta del significado de Babilonia, la gran ciudad. Hay una variedad de interpretaciones. El predicador John Wolver dice, proféticamente Babilonia a veces se refiere a una ciudad literal, a veces un sistema religioso, a veces un sistema político, todo derivado del carácter malvado de la Babilonia histórica. Estoy de acuerdo con John MacArthur, David Guzik, Warren Wiersbe, que dicen que esta referencia está hablando de sistema político ¿ya? Wow. Ok, muy bien. ¿Sí? Pues Babilonia, la gran ciudad, entonces dice, está hablando del sistema político del anticristo, el sistema religioso del falso profeta, la adoración a la bestia, mundo bajo su control. De repente, en un momento, en una hora, todo va a caer bajo condenación rápido. ¿Pero por qué? Seguimos leyendo. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿En qué consiste el vino de su furor? De su fornicación. Su idolatría. Impulsa y sustenta la adoración al anticristo. Y de ninguna manera impulsa la adoración al único y verdadero Dios. Todo lo contrario, se distingue por rechazar, maldecir, despreciar a Dios. Sabemos los efectos del vino, ¿verdad? Del alcohol en las acciones de las personas. Ese sistema del anticristo y el falso profeta con la marca de la bestia tiene una influencia sobre la gente, como el efecto del vino, para que todos sean convencidos que deben recibir la marca de la bestia, adoran al anticristo y lo acepten como el líder mundial de todo el mundo. Estamos hablando aquí de las personas que rechazan el mensaje de la salvación que todos están predicando. Los 144,000, los 2 testigos, el ángel. El mundo va a ser caracterizado por rebelión, fuera de control, idolatría desenfrenada, con hostilidad y odio en contra de Dios. Nada más hay una fuente para todo esto, Babilonia. El sistema que Satanás orquestó a través de Anticristo y el falso profeta. Hemos visto en varias ocasiones en esas predicaciones que la razón por la que todos van a estar convencidos de que el mundo bajo el liderazgo del Anticristo, el falso profeta, es lo correcto, que reciben la marca es porque Dios los hace creerlo. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, como estamos hablando, que tienen la oportunidad, espero, sino que complacieron en la injusticia. Siguieron con sus vidas, escuchaban el evangelio, lo rechazaban, y aquí dice que van a creerlo. Que ya habían escuchado aquí, tenían oportunidad aquí. Entonces, si estás esperando poner tu fe en Jesucristo algún día, pero pensando que puedes vivir tu vida ahorita como quieres, esperas lo más posible, pero pues no sabemos cuánto tiempo más vas a
tener. Si te toca vivir durante la tribulación, así no funciona. No vas a tener otra oportunidad porque si has entendido el mensaje de la salvación y lo has rechazado, vas a creer todo lo que el anticristo, el falso profeta dice. Y vas a recibir la marca de la bestia. Entonces, ¿por qué esperar? Hoy tienes la oportunidad de creer en Jesús como tu Salvador personal, pidiendo perdón por tus pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora seguimos viendo otro ángel en el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, vamos a ver lo que pasará con las personas que creen la mentira del anticristo y el falso profeta y aceptan el sistema intoxicante de la adoración a la bestia y reciben la marca. John MacArthur dice así. Y lo que este ángel está diciendo es, mira, aquí estamos al final. Has oído a los 144,000. Has oído a los 2 testigos. Has oído a todas las personas que han proclamado su fe en Cristo. Los fueron asesinados. Judíos y gentiles. Algunos de ellos fueron martirizados. Y ciertamente en el mismo martirio dieron testimonio de la gracia de Dios en Cristo. Has oído un ángel volar en medio del cielo. Has sido advertido por otro ángel que ha pronunciado el destino. Aquí hay una última nota para ti. Si aún adoran la bestia, si aún adoran a su imagen, si aún van a mantener su identificación clara a través de todo esto, versículo 10 nos dice lo que va a pasar. Dice, Él se refiere a cada persona que es responsable por su decisión de seguir el sistema del anticristo y falso profeta. Entonces, Él también beberá del vino de la ira de Dios. No solo van a beber del vino, o sea, solo sean influenciados para participar de todo corazón en la adoración a la imagen de la bestia, para aceptar el sistema mundial de recibir su marca, sino que también van a tener que beber del vino de la ira de Dios. O sea, recibir su juicio. En la Biblia hay varios pasajes que hablan del vino de la ira de Dios, que se refiere a su juicio. Jeremías 25, 15 y 16. Porque así me dijo Jehová de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber a él a todas las naciones las cuales yo te envío, y beberán y temblarán, enloquecerán a causa de espada que yo envío entre ellos. Otro, Salmo 7:8, porque el cáliz está en la mano de Jehová, el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama de mismo, hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Entonces, si los que están en la tierra durante la tribulación rechazan el mensaje de la salvación, van a tener que beber o recibir el castigo de Dios, el vino de su ira. Y sigue hablando castigo para que no creen en el Evangelio durante la tribulación, que han sido vaciados puro en el cáliz de su ira. Fue extraño para mí, pero investigué en Google algo de porcentaje de alcohol en algunas bebidas. Descubrí que una cerveza tiene como 5% alcohol. No sabía, pero veo cómo afecta a las personas nada más con 5%. Entiendo que algunos pueden tomar un poquito más que otros y no le afecta, pero de todos modos, 5%.
También descubrí que la bebida con más alcohol es un vodka hecho en Polonia, que tiene 96% de alcohol. Imagínense qué efecto puede tener un comportamiento de bebedor. Aquí dice que el vino de la ira de Dios va a ser vaciado puro. 100% de su ira va a ser vaciado sobre los que reciben la marca de la bestia y adoran a su imagen. Cuando habla de su ira, está hablando de una ira apasionada, un juicio al máximo, castigo. Seguimos leyendo. Y será atormentado, literalmente torturado, con fuego y azufre. Hasta ahí. ¿Dónde hemos visto las palabras a fuego y azufre? Siempre habla de juicio. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Dios destruyó las dos ciudades de su inmoralidad sexual. Génesis 19, 24, 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades, el fruto de la tierra. En Ezequiel 38 hay una profecía contra Gog. ¿Ustedes han escuchado de Gog y Magog? Ezequiel 38, 22. Y yo litigaré o juzgaré contra Gog, el líder de un ejército que va a atacar a Israel durante la tribulación. Con pestilencia y con sangre haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Entonces, cuando dice será atormentado con fuego y azufre, se refiere al lago de fuego que se menciona nada más en Apocalipsis. Apocalipsis 19, 20, 10 y 20, 14, 15. El lago de fuego será un lugar de tormento eterno, lo que llamamos el infierno. Ahora, cuando una persona que no conoce a Cristo muere, va a un lugar de tormento temporal, que se llama el Hades, como explica en la historia de Lázaro y el hombre rico. Lucas 16, 23, y dice, él en el Hades, el hombre rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Pero al final de los 1000 años del reinado de Jesús, los que han estado sufriendo en el Hades van a ser juzgados y lanzados al lago de fuego por la eternidad, junto con el Hades. Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segundo. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego por, ¿cuánto tiempo? La eternidad. Entonces, los que rechazan el evangelio durante la tribulación, los que rechazan el evangelio en esta vida, antes del arrebatamiento, la iglesia van a ser atormentados con fuego y azufre en el lago de fuego por una eternidad, día y noche. Y termina, versículo 10, delante de los santos ángeles. Tuve que llamar a Gerardo y tenemos que discutir, hablar de esto. John MacArthur dice, este lanzamiento de aquellos que rechazan el evangelio en el fuego y azufre será en presencia de los santos ángeles. Van a ver esta tortura. Ese es un golpe devastador para los malvados, por cierto.
Ciertamente se sumará a su sufrimiento el hecho de que deben sufrir mientras la absoluta santidad y pureza de los santos ángeles están observando. Ese versículo me impactó cuando estaba leyendo. Dice, no solo en la presencia de los santos ángeles, sino también del Cordero. ¿Quién es del Cordero? Jesús, ¿no? R.C. Sproul dijo, lo peor del infierno es la presencia de Dios ahí. Dios y Jesús son omnipresentes. ¿Qué significa? Están en todos lados al mismo tiempo. Los dos van a estar en el lago de fuego ejecutando el juicio ahí al máximo, 100%. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a quien que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. De nuevo John MacArthur, todavía es Dios, el soberano Dios de gloria, quien está haciendo la destrucción en el infierno por toda la eternidad. Nunca está fuera de su control. De hecho, son Dios y Cristo los que efectúan el castigo eterno. Y aquí, al final de la tribulación, los que adoraron a la imagen de la bestia y recibieron la marca, van a beber de la ira apasionada de Dios y serán atormentados con fuego y azufre. Y los ángeles van a poder verlos sufriendo. Y Dios y el Cordero van a estar presentes en el infierno, o sea, el lago de fuego, ejecutando el juicio por la eternidad. Qué impactante, ¿verdad? Todos están muy serios. Seguimos, versículo 11. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Regresando a la destrucción de Sodoma y Gomorra, leemos del humo que subía después. Génesis 19:28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra y aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra, como el humo de un horno. Eventualmente, este humo va a parar, ¿verdad? Cuando hicimos la fogata aquí con Fernando Ford, lo apagamos, pero el humo siguió subiendo por mucho tiempo. Pero este versículo dice que el humo que sube de fuego y azufre, que va a atormentar a ellos, sube por qué tanto tiempo, los siglos de los siglos. En otras palabras, nunca terminará. El infierno es real. Si has decidido no poner su fe en Jesús, tú también vas a sufrir ahí y serás tormentado por los siglos de los siglos. ¿Qué más? Y no tienen reposo de día, de noche, los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. No va a haber tiempos de alivio en el lago de fuego. Va a ser un tormento constante. Mi mamá sufre mucho con tantos problemas físicos. Hablo con ellos varias veces en la semana. Pero me da mucho gusto cuando me dice, tenía un poquito de alivio hoy, ¿no? Y oro por esos tiempos de alivio para ella. Pero en el infierno no va a haber tiempos de reposo, de alivio. Va a ser dolor, tormento, 24 horas al día, 365 días del año, por la eternidad. Terminamos con versículos 12 y 13 con un poquito más de ánimo.
Vamos a ver un contraste entre los destinos de los que rechazaron a Jesús y adoraron a la bestia y su imagen, y recibieron la marca de la bestia, y los que escucharon el Evangelio y pusieron su fe en Jesús durante la tribulación, los que nunca había escuchado aquí. Cuando estaba en Costa Rica, aprendiendo español, una persona de 26 años dijo que nunca había escuchado el Evangelio de Jesús hasta que tenía 17 años. No pude creerlo, pero así pasa. Pero aquí vamos a ver. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Hasta ahí. La palabra paciencia significa resistencia duradero. En el tiempo de la tribulación, muchos van a escuchar el evangelio predicado por los 144,000, los dos testigos, el ángel, y verdaderamente van a poner su fe en Jesús y no van a adorar la bestia ni tomar su marca. Aunque Satanás y sus demonios van a estar buscando a los que no tienen la marca para matarlos, estos que creyeron en Jesús no van a dar la espada a Dios por la persecución. No importa qué tan intensa sea. Esta es la paciencia de los santos. Entonces John MacArthur dice, estamos viendo a Satanás corriendo desenfrenado sobre la tierra. El anticristo, el falso profeta, los demonios, el pecado, el juicio de Dios cayendo sobre la tierra y sobre los habitantes de la tierra. La maldad en la tierra excedería la maldad acumulada de toda la historia humana anterior. El peor de los tiempos. Con todo esto, no reniegan de su fe. Tú y yo, los que tenemos fe verdadera, vamos a seguir en nuestra fe, pase lo que pase. No nos tocará la persecución del anticristo, aunque en nuestros días vivimos oposición al evangelio. Pero hay muchas cosas, circunstancias que nos jalan para regresar, renegar de nuestra fe en Cristo. ¿Has oído de alguien decir, mejor dejo de ser cristiano? Porque no soportan la presión que implica permanecer en la fe a pesar de todo. Cabe aclarar que no hay tal posibilidad de dejar de ser cristiano. Un verdadero creyente va a permanecer. No vamos a tirar la toalla cuando vienen los tiempos difíciles. Nuestra fe en Jesús y Dios dura hasta el fin de nuestras vidas. Sigue el versículo 12. Los que guarden los mandamientos de Dios. Entonces la paciencia de los santos se manifiesta en que guarden los mandamientos de Dios. En Lucas 6:46, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Los hijos de Dios van a obedecer sus mandamientos. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y manifestaré a él. Si amamos a Dios, vamos a querer obedecerlo, ¿verdad? ¿Cuánto deseo tenemos de obedecer sus mandamientos? Está directamente relacionado con tiempo que pasamos leyendo, estudiando, meditando en su palabra y orando a Él regularmente. Esta comunión íntima con Dios nos llevará a hacer las cosas que agradan a Dios. Si nada más abres tu Biblia cuando vienes a los domingos, y aún tienes que recordar dónde lo dejaste la semana pasada, entonces no vas a tener tanto deseo de obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces los que verdaderamente ponen su fe en Jesucristo durante la tribulación van a estar haciendo las cosas que Dios quiere, en lugar de hacer las cosas que el anticristo exige que hagan.
van a adorar al único Dios verdadero en lugar de adorar la imagen de la bestia. ¿Y qué más caracteriza a un cristiano verdadero? Los que guardan los mandamientos de Dios y la base de todo, la fe de Jesús. La fe es un regalo de Dios. No es algo que tú y yo podemos obtener. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no de vosotros, pues es don, un regalo de Dios. Si Dios nos regala la fe, entonces va a ser algo que nos va a sostener en tiempos difíciles. En lo profundo de nuestros corazones sabemos que vale la pena resistir, aguantar, ser valientes cuando somos perseguidos por nuestra fe. Los que creen en la tribulación van a resistir, aunque le costará la vida. ¿Y cómo está nuestra fe? Dios usa las pruebas y problemas para que nuestra fe aumente. Es la marca de un verdadero cristiano. Si ya estamos listos para darnos vencido en los tiempos difíciles, duros, tenemos que examinarnos. Cuando creímos en Jesús, ¿nuestra decisión fue genuina? ¿O fue una decisión que hicimos pensando que va a sacarnos de un problemón? Tal vez nada más oraste una oración y pensaste, con esto ya fuiste salvo. Lo que sea, la fe genuina va a sostenernos en cualquier problema o dificultad de la vida. Ahora seguimos con versículo 13, y el último. Oí una voz desde el cielo que me decía, la voz desde el cielo puede ser de Dios, un ángel, pero no hay manera para saber. Y después dice, escribe. Comentarista Matthew Poole dice la palabra escribe, para que se guarde en la memoria, para el consuelo, el aliento del pueblo de Dios, que podría desanimarse al escuchar estos tiempos calamitosos que les esperaba durante el reinado del anticristo, en el que muchos de ellos estaban a punto de ser condenados a muerte. Dios quiere dar ánimo a los que ponen su fe en Jesús durante ese periodo de la tribulación. Y sigue y dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Significa que desde el momento que ponen su fe en Jesucristo, serán bienaventurados hasta la muerte. Después serán bienaventurados por estar en la presencia de Dios. Pero ese tiempo va a ser horrible. Mateo 24, Jesús habla de la abominación desoladora. Cuando el anticristo va a hacer un sacrificio abominable en el templo de Dios en Jerusalén en la mitad de la tribulación. Jesús dice en versículo 21, capítulo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los que mueren por su fe durante la gran tribulación van a ser bienaventurados. Es la misma palabra que vimos en los bienaventuranzas en Mateo 5. Significa bendecidos, felices. Me encanta ese versículo, Salmo 116, 15. Estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La Nueva Traducción Viviente dice, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. Especialmente aquí durante la tribulación, cuando mueren por su fe. El versículo sigue, sí, dice el Espíritu,
Es una afirmación del Espíritu Santo y son bendecidos. Nada más es dos veces que el Espíritu habla en Apocalipsis, aquí es una. Porque el Espíritu Santo es quitado del mundo para que Satanás trate de hacer lo que puede durante la tribulación. Todavía tiene la tarea de sostener a los creyentes durante toda la persecución. No hay otra persecución como esta en toda la historia de la humanidad. Y los que mueren por su fe son bendecidos y felices. ¿Por qué? Las últimas dos frases. Dice, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Primero veremos, descansarán de sus trabajos. Elvis Carballosa dice, los santos descansarán de sus trabajos, de sus tribulaciones, porque entrarán en el reino del Señor, a quien sirvieron con toda fidelidad. Los siervos de Dios serán perseguidos de manera inmisericordia por la bestia. Llenos de la fortaleza que el Espíritu Santo les dará, resistirán hasta la muerte. Entonces, la segunda frase, porque sus obras con ellos siguen. Otra vez, Elvis Carballosa. Sus obras le siguen en el sentido de que Dios recompensará su fidelidad. Una pausa aquí. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Todos los cristianos vamos a ser recompensados por las cosas que hicimos para Dios en esta vida con motivos correctos. ¿Cómo se llama este juicio que recibiremos recompensas? ¿Alguien? El tribunal de Cristo. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo o inútil, es lo que significa. Entonces, para terminar, Elvis Carballosa hace como un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Quienes se someten a la voluntad de la bestia podrán salvar sus vidas físicas, pero tendrán que enfrentarse al juicio de Dios y beberán del vino de la ira de Dios en su pureza más absoluta. Salvarán sus vidas temporales, pero sufrirán el castigo eterno. Los escogidos de Dios, por el contrario, podrán perder sus vidas físicas y sufrir el tormento de las persecuciones de la bestia, pero pasarán a la vida eterna y serán recompensados en la presencia del Señor. Entonces, una pregunta. ¿En cuál grupo estás? Entre aquellos que reconocen que por su pecado van al infierno, que la única manera de ir al cielo es poner su fe en Jesucristo, pero deciden esperar por alguna razón. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Es urgente que pongas tu fe en Jesús hoy mismo. Jesús puede regresar para llevar a su iglesia al cielo con él antes de terminar este servicio. Y la tribulación va a empezar. Si has escuchado, entendido el mensaje de la salvación, pero no has tomado la decisión de poner tu fe en Jesús, vas a creer todo del anticristo. El falso profeta, adorarás a la bestia y vas a recibir la marca de la bestia 666. Y sufrirás la eternidad en el lago de fuego sin alivio alguno. ¿O estás en el otro grupo? Aquellos que sí reconocen pecadores, han pedido perdón,
y han puesto su fe en Cristo. Nada más hay dos tipos de personas en el mundo. Los que no tienen la fe en Cristo y los que tienen la fe en Cristo. Si estás en ese grupo, sigues fiel hasta la muerte en la fe que te ha dado para que recibas las recompensas por las cosas que haces para Dios aquí en la tierra. Descansarás en el cielo con Dios y Jesús y todos los que tienen también su fe en Jesucristo. Vamos a orar. Señor, doy gracias, Señor, por este día, por ese mensaje, Señor. Es difícil, Señor, sermones así, pero estamos leyendo y estudiando tu palabra, Señor. Aprendimos hoy el destino de las personas que rechazan poner su fe en ti, mientras tienen la oportunidad ahorita. Pido, Señor, si hay una persona aquí que no te conoce, Señor, que pueden reconocer que es pecador o pecadora, y todo lo que puede hacer en sus propias fuerzas. Tu palabra dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Que todo lo que pueden hacer no los lleven al cielo. Nada más es por poner la fe en ti, pedir perdón por sus pecados, porque tú eres la única manera que pueden llevar al cielo, Señor. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo convence corazones para que puedan poner su fe en ti. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si quieres hablar con nosotros, Gerardo o yo, después del servicio, no tienes esa seguridad, si tienes la fe en Jesucristo, puedes hablar con nosotros. Podemos explicar un poquito más. Dios los bendiga.